Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo alto. Leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 20, el verso 31, lee las escrituras así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En las escrituras se nos revela la razón por qué fue escrita la palabra de Dios. Algunas veces las personas se hacen la pregunta: ¿y por qué fue escrita la Biblia? Pues en el Señor nos dice en su palabra las razones por qué fue escrita las escrituras. Pensando en esto, ¿por qué la Biblia es un libro especial? ¿Por qué es un libro diferente al resto de los libros que se han escrito en el mundo? La Biblia es un libro especial por su mensaje y por su origen. Su mensaje y su origen viene directamente de Dios. Hay muchos libros escritos por hombres, muy buenos libros, pero están escritos sobre sus propios pensamientos, sus ideas, sus conceptos. Hay libros sobre la familia, hay libros sobre el matrimonio, hay libros sobre la conducta humana, de psicología y de psiquiatría, pero todos ellos están tratando conceptos humanos. Sin embargo, la Biblia está basada en el concepto, en el mensaje, en la mente de Dios. Así que la Biblia fue escrita para darnos a conocer el mensaje de Dios con respecto a cómo podemos tener la vida eterna. Jesús dijo que el testimonio principal y central de todas las escrituras es un testimonio de su vida, de su persona y de su obra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 39 y 40, nos dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Entonces, ¿cómo se obtiene la vida eterna? La persona en los tiempos de Jesús sabían que en las escrituras Dios revela cómo se obtiene la vida eterna. Las escrituras las leían porque pensaban que por medio de su lectura iban a tener la vida eterna. Asimismo, hoy en día hay personas que piensan que porque tienen una Biblia en su casa, o porque tienen una Biblia en su recámara o en su auto, o porque tienen una Biblia dentro de sus pertenencias personales, esto les va a ayudar a tener la vida eterna. Pero la vida eterna solamente se recibe por fe en Jesucristo. Ciertamente, toda la Biblia es un testimonio de Jesucristo, que nos enseña que por medio de Él, Dios nos ofrece su perdón y la vida eterna. En los días de Jesús, había quienes la leían de esa forma, porque pensaban que por leer iban a tener la vida eterna. Pero la razón que tenían esa confusión es porque tenían un sistema religioso que así les había enseñado y no les permitió ver al Salvador prometido en ella. Aunque leían las Escrituras, no veían al Salvador prometido en ella. Ni siquiera pudieron ver en Jesús el cumplimiento de esas promesas o profecías hechas con respecto a ese Salvador. Algunos vieron en las Escrituras el cumplimiento de Jesús, pero no le reconocieron, ni siquiera le creyeron para recibirle como Salvador personal y para que creyendo en Él hubiesen tenido vida eterna, lo que estaban buscando y deseaban, pero no pudieron obtenerlo, porque no pudieron ver al Salvador prometido en las Escrituras. El conocimiento de Jesús sin fe en Él, estimado amigo, no produce vida eterna. Usted puede conocer todas las Escrituras, tener mucho conocimiento de las enseñanzas de la Biblia, pero eso no le va a dar la vida eterna. En nuestros días hay mucha gente así, mucha gente que tiene tanta información, tanto conocimiento, tanta educación teológica, pero aún así no tienen vida eterna. Van a una iglesia, tratan de ir una vida buena, pero siguen perdidos. Siguen
viviendo sin vida eterna, y eso no les va a salvar del juicio del infierno. Pero el deseo de Dios es que todos tengan vida eterna. Por eso fue escrita la palabra de Dios. Dios ofrece vida eterna a toda la humanidad, y en las Escrituras Dios nos ha dado testimonio de que esta vida está solamente en su Hijo. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 11 al 13, nos dice así el Señor: y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estimado amigo, usted puede ser salvo ahora. Usted puede tener la seguridad de vida eterna ahora mismo. Si usted cree en el testimonio que Dios nos da por medio de su palabra, usted cree en el testimonio de la Escritura, que nos habla con respecto a creer en su Hijo como Salvador, todo el que tiene su fe en Jesús como Salvador tiene vida eterna. Es el testimonio que nos da el Señor, que el que tiene al Hijo tiene vida eterna. También la Biblia fue escrita para que nuestra fe tenga su base en las enseñanzas de las Escrituras y no en ideas de hombres o en nuestras propias ideas. Cuando la fe no se conforma a las Escrituras, es superstición o es mera religiosidad, porque es una fe que no tiene su base en la Biblia, sino en opiniones y en conceptos de ciertos individuos que las creen y las enseñan como si fueran verdad, pero no se conforman a las enseñanzas de la palabra de Dios. Isaías 8:20 nos advierte sobre esa idea y nos dice: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Todavía están en tinieblas. Y en Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Y qué significa creer en Jesús? Cuando la palabra nos dice que debemos creer en Jesús, ¿qué significa realmente eso? Tal vez usted piensa que cree en Jesús. Y cuando alguien le pregunta si cree en Jesús, usted dice: sí, yo creo en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Según las Escrituras, significa que dejas de confiar en todas esas cosas en las que ahora estás confiando para recibir el perdón de tus pecados y tener la vida eterna. Como por ejemplo, estás confiando en guardar la ley de Dios o cumplir las ordenanzas de tu iglesia, por hacer buenas obras, ayudar a las personas en sus necesidades. Estás confiando porque te bautizaste y tienes la membresía en una iglesia, o porque lees la Biblia, ora todos los días, o ayuna, y esa es su fe. Pero creer en Jesús no significa ninguna de esas cosas. Creer en Jesús significa que confía que su muerte fue el juicio de tus pecados y que su sangre fue el pago para comprar tu perdón. Por lo tanto, solo Él es tu único y suficiente Salvador de tu alma y de tu vida. Al creer en Jesús, vas a recibir el perdón de tus pecados y vas a recibir la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y así mismo también nos lo confirma el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 24, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la Biblia fue escrita para que tu fe esté basada en la palabra de Dios y no en opiniones o en libros escritos por personas o en las ideas de un predicador, sino en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia fue escrita para que tu vida cambie.
Confiar en Cristo como tu único Salvador va a producir en ti un cambio interior por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando cree en Jesús, va a experimentar un cambio en tu vida. Hay una nueva manera de vivir en tu carácter, en tu conducta. Habrá una nueva vida caracterizada por la obediencia a Dios. También hay un cambio en tus sentimientos. Empiezas a amar a Dios como nunca antes le amaba. Ama todo lo que Dios ama. Hay un cambio en tu forma de pensar. La Biblia llega a ser la autoridad en tu vida, llega a ser la norma de fe y de conducta en todo lo que haces y en todo lo que piensas y en todo lo que dices. ¿Quieres vida eterna, amigo? ¿Quieres el perdón de tus pecados? La Biblia fue escrita para que sepas que Dios te ofrece el perdón de tus pecados y la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, quien por amor a ti murió en tu lugar, sufrió el castigo de tus pecados para conseguir tu perdón y la vida eterna. Su sangre fue el precio pagado para que tú pudieses recibir perdón y vida eterna. ¿Quieres un cambio en tu vida, amigo? Puedes tenerlo. La Biblia fue escrita para que sepas que al confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo va a morar en ti. Y Él va a empezar a obrar un cambio en tu vida, una nueva vida. La presencia del Espíritu Santo hará ese cambio. Pero recuerda, solo la fe basada en el mensaje de la Biblia, que Cristo es el único y suficiente Salvador, produce perdón de pecado, vida eterna y una vida nueva. Amigo, haz un compromiso con Cristo y pon en Él toda tu confianza. Arrepiente de tus pecados y confía en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Que Dios te bendiga. Usted ha escuchado el programa Voz de lo Alto,